a plena luz del día y ahora en una zona más transitada de nuestra ciudad, un ataque armado que dejó varios heridos, 50 casquillos percutidos sobre el pavimento caliente, 2 kilómetros de persecución a sangre y fuego y un blindaje nivel 5 Plus que fue lo único que separó a un hombre de convertirse en estadística. Lo que ocurrió este martes 27 de enero a la 1 de la tarde en Zapopan no fue un ajuste de cuentas cualquiera. Fue la transformación instantánea de una de las intersecciones más exclusivas de Jalisco en un teatro de operaciones de guerra urbana. Mientras tú estabas comiendo recogiendo a los niños de la escuela en el cruce de Avenida Guadalupe y Cloutier, el aire dejó de oler a café de oficina y se llenó de pólvora quemada y el rechinar de neumáticos R-Flat destrozados por el plomo. Esta es la radiografía de una emboscada fallida. El objetivo, Marco Wilfrido, un abogado fiscalista de 35 años que se movía en una fortaleza sobre ruedas, una GMC Yondenal blanca modificada para resistir impactos de fusiles de asalto. Los atacantes, una célula de sicarios que cometió el error táctico de subestimar la capacidad de respuesta de una escolta privada entrenada para matar antes de morir. Pero para entender la magnitud de este evento tienes que mirar el mapa completo, tal como lo hizo Omar García Harfuch desde el centro de mando en la capital. Esto no es un evento aislado, es el tercer ataque de alto perfil contra el sector empresarial en menos de 30 días. Primero fue el PAP, el magnate tequilero Adrián Corona, encontrado sin vida en una carretera perdida. 2 días después, Alberto, líder del mercado de abastos, emboscado por un comando de 30 hombres. Y ahora este intento de ejecución a plena luz del día. Harfuch lo sabía mientras observaba las primeras imágenes satelitales del caos vial en Zapopan. El crimen organizado ha cambiado de estrategia. Ya no buscan controlar territorio en la sierra. Están cazando capital en el corazón financiero de la ciudad. La escena era dantesca. Cristales blindados de 40 milímetros estrellados pero no penetrados. Una camioneta Nissan Frontier gris con placas de Michoacán convertida en vehículo de fuga y decenas de conductores civiles atrapados en el semáforo tocando el claxon en un ataque de pánico colectivo mientras las balas volaban sobre sus cabezas. Hoy vas a ver la autopsia de este ataque. Vamos a desglosar como un blindaje bien calculado y 2 escoltas dispuestos a vaciar sus cargadores rompieron la racha de impunidad de los sicarios. Pero antes hay un detalle en la escena del crimen que los noticieros ignoraron. Un objeto metálico encontrado en la camioneta de los agresores que cambia toda la narrativa de la investigación porque ese objeto no debería estar en manos de un civil y mucho menos en las de un sicario común. Marco Wilfrido, 35 años, consultor, fiscalista y empresario hotelero. En los libros de contabilidad, un hombre de éxito. En la lógica depredadora del crimen organizado, un blanco móvil con activos líquidos. No era un civil desprevenido. Marco sabía que en Jalisco el estatus de empresario viene con una diana pintada en la espalda, por eso no se movía en un vehículo cualquiera. Su supervivencia dependía de una fortaleza rodante, una GMCU con Denali blanca, último modelo, pero esta no era la versión que encuentras en el concesionario. Inteligencia y peritaje balístico sugieren que esta unidad operaba bajo un esquema de protección de alto nivel. Estamos hablando de un blindaje nivel 5, capaz de tener impactos de calibre 7.622 x 39 milímetros, vidrios multicapa de 42 milímetros de espesor, acero balístico insertado en las puertas, protección en el piso contra explosivos ligeros y, lo más importante, neumáticos con aros de polímero sólido R-Flat que siguen rodando aunque sean destrozados por el plomo. Una inversión superior a los 3,0000 es de pesos, diseñada para comprar lo único que importa en una emboscada, segundos. Del otro lado del tablero, los cazadores. Los sicarios llegaron en una Nissan Frontier color gris con placas de Michoacán, un vehículo utilitario robusto, invisible en el tráfico de Zapopan, la elección perfecta para un equipo de asalto que planea golpear y desaparecer. Habían hecho su tarea de inteligencia básica, sabían que la parada en la tintorería de Avenida Guadalupe era el punto blando de la rutina de Marco, el momento estático donde la fortaleza se detiene.
Marco era, según la estadística macabra de las últimas semanas, el tercero en la lista. Diciembre ya había cobrado la vida del empresario tequilero Adrián Corona y del líder de abastos Alberto. El patrón era sistemático, secuestro o ejecución rápida ante la menor resistencia. Los sicarios en la frontera asumieron que este martes sería igual. Confiaron en el factor sorpresa y en la parálisis del miedo, pero cometieron el error táctico que suele llenar las morgues de gatilleros. Subestimaron el perímetro defensivo, asumieron que el blindaje era la única barrera, no vieron lo que venía detrás. Porque mientras los agresores descendían de la Franger con las armas listas, dos sombras dentro del esquema de seguridad de Marco quitaron los seguros de sus propias armas y esos dos hombres no estaban ahí para negociar, estaban ahí para responder fuego con fuego. La geografía es el enemigo silencioso en cualquier operación urbana y el cruce de Avenida Guadalupe y Manuel J. Cloutier en Zapopan es una pesadilla táctica. Es una zona de estrangulamiento natural, alto flujo vehicular, semáforos de larga duración y pocos carriles de escape rápido. Para los sicarios parecía el escenario perfecto para una ejecución estática, esperar el alto, bloquear y disparar una caja de la muerte diseñada por el urbanismo comercial. Pero el plan tenía una falla crítica que Omar García Harfuch detectó casi de inmediato al revisar la telemetría en el centro de mando. Los agresores no contaron con el factor de saturación. Cuando se desató el infierno a la 1 de la tarde, el tráfico que debía atrapar a la víctima terminó atrapando a los victimarios. Decenas de vehículos civiles conducidos por ciudadanos aterrorizados que tocaban el claxon. En un intento inútil de huir, crearon un muro de acero y cristal que impedía una fuga limpia. Desde las pantallas de monitoreo, la inteligencia federal trazó la línea de tiempo. No fue un ataque de precisión, fue un barrido de fuerza bruta que salió mal. Los casquillos percutidos, más de 50 según el conteo pericial inicial, quedaron esparcidos sobre el asfalto como migajas de una escena descontrolada. La camioneta de los agresores, la Nissan Frontier Gris, tuvo que maniobrar forzadamente, golpeando banquetas y raspando carrocería para salir del embudo que ellos mismos habían provocado. Sin embargo, la verdadera anomalía que permitió rastrearlos no fue visual, fue biológica. Los reportes iniciales indicaban que los escoltas del abogado repelieron la agresión con una efectividad letal. Los sicarios no salieron ilesos mientras huían hacia la colonia del conurbano. La Frontier Gris no solo dejaba marcas de neumáticos, dejaba un rastro de fluidos corporales. Harf sabía que un comando herido comete errores. La adrenalina baja, el shock hipovolémico sube y la disciplina táctica se desmorona. Siguieron la ruta de escape por 2 kilómetros exactos desde la zona comercial hasta el cruce de avenidas Patria y Coy. Ahí la camioneta se detuvo no por estrategia, sino por necesidad fisiológica. Y lo que las cámaras de seguridad captaron dentro de ese vehículo no fue a un comando celebrando, sino a 3 hombres desangrándose sobre sus propios fusiles. A las 13 horas, 2 minutos, el código rojo saturó las frecuencias de radio en Zapopan. No fue una simple llamada de auxilio, fue la activación inmediata de un protocolo de cacería digital. Desde el centro de mando, los operadores del escudo urbano fijaron la huella digital del vehículo objetivo, una Nissan Frontier Gris, parachoques abollado por el choque inicial, vidrio trasero estallado y una conducción errática que delataba pánico y dolor. La autopsia del Arsenal revela por qué el blindaje de la Yukon resistió y por qué los sicarios terminaron huyendo. No traían la herramienta correcta para el trabajo. El inventario recuperado por la Fiscalía del Estado es una lista de compras de violencia urbana rápida, no de asedio pesado. En el asfalto de la plaza comercial y dentro del vehículo de fuga se contabilizaron más de 40 casquillos percutidos de calibre corto. No estamos hablando de Barrett calibre 50 ni de granadas de fragmentación. Estamos hablando de pistolas semiautomáticas, probablemente Glocks de polímero o escuadras calibre 9 mm 40 forzadas al límite de su cadencia de tiro. La evidencia balística cuenta la historia de la desesperación.
Los agresores vaciaron cargadores enteros, probablemente de 30 rondas extendidos, intentando saturar el vidrio blindado por volumen, no por penetración. Los impactos en el parabrisas de la camioneta del abogado se agruparon buscando crear una fatiga en el material que nunca llegó a ceder lo suficiente. Trajeron volumen, pero olvidaron la física. El plomo blando de una pistola no atraviesa el compuesto de policarbonato y vidrio de grado militar diseñado para detener fusiles de asalto. Dentro de la frontera, el caos era absoluto. Además del arma de fuego asegurada por las autoridades en el sitio de la captura, el habitáculo estaba manchado por la incompetencia táctica. Casquillos percutidos rodando por el piso de goma, cargadores vacíos tirados entre botellas de agua y envoltorios de comida rápida. No había radios de comunicación encriptada de alta gama, solo teléfonos celulares comerciales vibrando con insistencia. Era un equipo de ataque desechable. Vehículo sin blindaje, armamento ligero y 0 planes de contingencia médica para sus propios heridos. Cuando los escoltas del empresario devolvieron el fuego con precisión, la Frontier se convirtió en una trampa mortal de lámina delgada. Pero entre los casquillos, la sangre coagulada y el acero frío de las armas incautadas, los agentes encontraron un objeto personal en el bolsillo de uno de los sicarios abatidos. Un objeto que no tiene nada que ver con la guerra, ni con el narco, ni con los millones de dólares en juego. Era un pedazo de papel arrugado, una nota manuscrita que nos recuerda que los monstruos también tienen quien los espera en casa. Cuando el humo se disipa y las sirenas se apagan, lo único que queda en la escena del crimen es el silencio. Un silencio pesado, incómodo, que permite ver los detalles que la adrenalina del combate te obliga a ignorar. En el cruce de Avenida Patria, mientras los paramédicos intentaban estabilizar a los sicarios heridos y el forense marcaba el perímetro alrededor del fallecido, un agente de la fiscalía abrió la puerta trasera de la Nissan Frontier Gris para asegurar el vehículo. Esperaba encontrar más cargadores, drogas o quizás un chaleco táctico extra. Lo que encontró fue una bolsa de plástico blanca de una farmacia genérica manchada por una salpicadura de sangre seca. Adentro no había fajos de billetes, no había listas de objetivos, había una lata de fórmula láctea para recién nacido y un paquete de pañales. Etapa 1. Ese objeto tan cotidiano y tan inocente golpea más fuerte que cualquier calibre 50 porque cuenta la historia que ningún expediente judicial va a registrar. Nos dice que el hombre que hace 3 horas estaba disparando a matar en una avenida comercial probablemente aceptó el trabajo, no por lealtad ideológica al cártel ni por sed, sino por la necesidad desesperada de cubrir un costo básico de 300. Es la geometría brutal de la narcultura en México, vidas jóvenes intercambiadas por mercancía de supermercado. El sicario abatido, cuyo cuerpo yacía a unos metros cubierto por una sábana azul, tenía 20 y tantos años, murió apretando un gatillo para llevar esa bolsa a casa. Ahora, en algún lugar de la periferia de Guadalajara hay un niño que esta noche va a llorar de hambre y una madre que va a recibir la noticia de que su pareja no murió como un soldado del crimen, sino como carne de cañón desechable en una camioneta prestada. La lata de leche quedó ahí registrada en la cadena de custodia como evidencia número 14. Un cilindro de aluminio abollado que sobrevivió al tiroteo intacto rodeado de casquillos y vidrios rotos. Es el monumento más triste a la futilidad de esta guerra. La inocencia absoluta de un bebé financiada con la violencia absoluta de su padre. Pero la tragedia personal no borra la evidencia criminal. Mientras el agente cerraba la bolsa de evidencia con un nudo en la garganta, los técnicos de inteligencia conectaron el teléfono del conductor a la unidad forense portátil. Y lo que apareció en la pantalla no fue una foto familiar, sino un mapa digital que señalaba la ubicación exacta de la siguiente víctima. Mientras el cuerpo del sicario se enfriaba en la morgue y el abogado Marco Wilfrido era estabilizado en un hospital privado en el laboratorio de inteligencia forense de la Fiscalía, un técnico conectaba el celular del conductor a un sistema de extracción de datos Celebrite. Lo que apareció en los monitores no fue solo una lista de llamadas, fue
el mapa de una cacería sistemática contra el capital de Jalisco. Los datos no mienten en este dispositivo, confirmó lo que Omar García Harfuch ya sospechaba desde el centro de mando. El ataque en Avenida Guadalupe no fue un evento aislado, fue el tercer capítulo de una ofensiva coordinada en menos de 30 días. El algoritmo de inteligencia cruzó las coordenadas GPS del teléfono incautado con las ubicaciones de los crímenes anteriores. El secuestro del tequilero Adrián Corona el 27 de diciembre y la emboscada al líder de Abastos Alberto el 29. La pantalla se llenó de coincidencias digitales, los mismos números contactados, las mismas celdas de telefonía activadas, las mismas órdenes de cazar y cobrar. Los hombres en la Frontier Gris no eran lobos solitarios, eran peones desechables en un tablero controlado por alguien que no se ensucia las manos de pólvora. Alguien que mientras ves este video probablemente está cenando en un restaurante de lujo en Anda, revisando las noticias en su teléfono y borrando un contacto de su agenda. Esta es la realidad incómoda de la seguridad en México. Hoy la Fiscalía celebra la captura de 2 hombres y la muerte de un tercero. Muestran las armas, la camioneta chocada, la sangre en el asfalto. Nos dicen misión cumplida, pero Harfuch sabe, y tú ahora también lo sabes, que esto es como cortar una cabeza de la hidra. Detuvieron a la mano que jaló el gatillo, pero el cerebro que ordenó el ataque sigue intacto, operando con impunidad financiera. La camioneta Yukon blindada salvó al abogado de las balas, pero no lo salvó del mensaje. En Zapopan tu seguridad dura lo que dura tu blindaje. Mañana el cruce de Avenida Guadalupe y Cloutier volverás a la normalidad. Barrerán los cristales, lavarán la sangre y el tráfico volverá a fluir. Pero la grieta en la realidad está hecha. Ya sabes que una tarde cualquiera, a la 1 de la tarde, la paz puede romperse con 50 disparos. La guerra no ha terminado, solo ha cambiado de código postal. Y la pregunta con la que te dejo esta noche no es si atraparán al siguiente sicario. La pregunta es, cuando el semáforo se ponga en rojo mañana y quedes atrapado en el tráfico, ¿quién está vigilando al coche de al lado?